Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales, y hoy tenemos un tema de química orgánica. ¿Cómo es la nomenclatura de los alcanos? ¿Cómo se nombran los hidrocarburos que son alcanos? Bienvenidos. Uno, alcano más sencillo, que es el metano, que está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Veamos a ver cómo son sus fórmulas químicas. La fórmula química mínima de este hidrocarburo es CH, en mayúscula, porque está formado esto nos indica que está formado de carbono e hidrógeno. Ahora veamos cómo es la fórmula molecular. Observamos la molécula y vemos que la molécula tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces su fórmula molecular corresponde a escribir en mayúsculas CH4. Ahora veamos cómo es la fórmula estructural, en la cual vemos que hay un átomo de carbono, que es el átomo central, y alrededor de ese átomo se unen 4 átomos de hidrógeno. Ahí tenemos la fórmula estructural. Ahora tenemos la fórmula electrónica. El átomo de carbono es el átomo central y él comparte electrones con cada átomo de hidrógeno que se une. Y aquí tenemos la fórmula de Lewis. Bien. Ahora veamos esta formulación espacial, que vemos que los enlaces carbono-hidrógeno entre sí tienen una medida de 109 grados.5. Esto nos sirve para armar la molécula o para determinar cómo espacialmente se han acomodado los átomos que forman la molécula. La fórmula general de los alcanos es la que está aquí abajo, que dice que CN H2N más 2. Es decir, por cada número de carbonos, el número de hidrógeno es 2 veces multiplicado el átomo de carbono más 2 unidades. Veamos aquí la formulación de las moléculas de los alcanos más sencillos. Si se tiene un átomo de carbono, como en esta molécula que tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, he colocado aquí C1H4, pero la fórmula, cuando hay número 1, pues se quita. Entonces tenemos CH4, que es la fórmula para el metano. Cada que mires que en los nombres de los hidrocarburos aparece la partícula met, que estoy indicando por aquí, cada que eso suceda, entonces significa que la molécula tiene un solo átomo de carbono. A continuación tenemos las moléculas que tienen 2 átomos de carbono. Vemos aquí C2H6, cumpliendo la fórmula de los alcanos. Si tiene 2 carbonos, entonces va a tener el número de hidrógenos que va a tener es 2 por 2, 4, y le sumamos 2, es 6. Y se cumple aquí en esta molécula, que esta molécula se llama etano. Todas las moléculas de hidrocarburos en la química orgánica, todas las moléculas que tengan 2 átomos de carbono, el nombre empieza por la partícula et.
Y en este caso, para los alcanos, siempre la terminación de la palabra del nombre es ano. Estamos hablando entonces aquí de la molécula de etano. Veamos a ver aquí, cuando hay 3 carbonos, entonces vemos que es C3, carbono 3, hidrógeno sería 2 veces 3, que es 6, y le sumamos 2, C8, H8. Entonces C3H8 corresponde al propano. Cada que veas una molécula que tiene 3 átomos de carbono, su nombre va a empezar por la partícula pro. Y la terminación cuando es alcano va a ser en ano. Entonces aquí tenemos el propano. Y veamos cuando se tienen 4 carbonos. Entonces C4, H10. Y cuando hay 4 carbonos, los nombres van a empezar por la partícula but. Entonces aquí tenemos el butano. Recuerda para siempre, los nombres de estas moléculas, si tiene un átomo de carbono, empieza por met. Si tiene 2, empieza por et. Si tiene 3, empieza por prot. Y si tiene 4, es but. Ahora veamos qué pasa cuando se tienen más de 4 carbonos. ¿Cómo son los nombres? Bien. Concentrémonos y miremos aquí. Cuando se tiene 5 carbonos en la cadena, el nombre empieza por el adjetivo que determina el número 5. En este caso es penta. Entonces, tiene 5 carbonos, entonces el nombre empieza por penta y termina en an, pentano. Si tiene 6 carbonos, el adjetivo es, el prefijo es hexa. Entonces, esta es la molécula de hexano. Si tiene 7 carbonos, el prefijo es hepta. Esta es la molécula de heptano. Si tiene 8, el prefijo es opta, la molécula de octano. Si tiene 9, el prefijo es nona. Esta es la molécula de nonano. Si tiene 10, el prefijo es deca. Esta es la molécula de el decano. Aquí tenemos un ejemplo cuando tiene 20. Pues cuando tiene 20 carbonos, se coloca el prefijo que indica el número 20, en este caso el icosacano. Esta es la molécula del icosacano. Recuerda siempre, después de que todo hidrocarburo tenga más de 5 carbonos, el nombre va a empezar por el prefijo que indica el número. Espero que este video te haya servido para que sepas cómo se nombran los alcanos, cómo es la nomenclatura de los alcanos. Compártelo, suscríbete. Hasta la próxima.